Buenos días a todos y a todas. Jornada de SAC UNTREF, cuarto año consecutivo y la primera jornada del año 2022. Hoy tenemos como expositora a la contadora pública Cristina del Carmen Mansilla, es contadora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, tiene un posgrado en tributación de la Universidad del Museo Social Argentino, posgrado en Finanzas y Derecho Tributario de la Universidad de Belgrano, es doctoranda en Ciencias Económicas con tesis en Desarrollo de Escritura de la Universidad de La Matanza, tiene una diplomatura en Educación a través de entornos virtuales, es directora en la especialización de Procedimiento Tributario, Penal Tributario y Previsional de la Universidad de La Matanza, es directora en la especialización en Impuestos en la Universidad de Belgrano, es profesora de grado en las carreras de licenciatura en Administración y Contador Público de la Universidad del Museo Social Argentino, es profesora de posgrado en Imposición a la Renta, profesora de posgrado en Procedimiento Tributario, es además profesora invitada de la especialización en tributación que se dicta en la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe y en la Universidad Nacional de La Plata, especialización en Derecho Tributario y Finanzas Públicas, profesora de la especialización en Administración y Control Público de La Pampa, profesora de rentas en la diplomatura en Gestión Impositiva en General Pico La Pampa, es docente de cursos virtuales dictados en editoriales especializadas en Derecho Tributario, además de la publicación de videos de actualización impositiva. Es disertante en cursos de la especialización en consejos profesionales en Ciencias Económicas, autora de diversos artículos de índole tributaria para revistas especializadas del área, como por ejemplo RPAR, La Ley, cronista comercial en el Suplemento Fiscal, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires, es tutora de tesis de grado y de posgrado en Derecho Tributario, es coautora del libro Evolución de la Imposición sobre la Renta en la República Argentina, en homenaje a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, es autora del libro Tratamiento de las exenciones en el IVA, es coautora de la obra Legislación Usual Comentada, es coautora de la obra de Recursos de la Seguridad Social, es conductora del programa radial Actualidad Tributaria, que se transmite por FM Aprender 106.1 MHz todos los lunes de 18 a 20 horas y que puede ser escuchado por la web www.fmaprender.com.ar. Es columnista de revista Desafío Exportar, publicación mensual sobre actualidad tributaria nacional. Con todo esto, creo que no es necesario agregar nada más, simplemente decirles que disfruten de esta clase, que puedan sacar muchos conocimientos y los dejamos con ustedes a la contadora Cristina Mansilla. Gracias, Cristina, te escuchamos. Muchas gracias, Adriana. Bueno, muchas gracias a todos los que se han tomado el tiempo de participar en esta actividad. Como siempre, me parece enriquecedor, aparte de un texto que ya dispone la coordinación, voy a compartir un PowerPoint, ¿sí? Para que ustedes puedan seguir la exposición, a veces con más facilidad. Hoy vamos a desarrollar un tema que es, en realidad, un tema fundamental para la carrera, tanto en Derecho como en Ciencias Económicas, para aquellos que decidan especializarse en lo que se denomina Derecho Tributario o, como una de las carreras que se conocen, Procedimiento Tributario Previsional y Penal Tributario. Porque cuando hablamos de una determinación, primero debemos hacer una distinción, ya que no todo procedimiento decanta en una determinación de oficio. Hay un procedimiento paralelo que se denomina liquidación de obligaciones tributarias, porque ustedes no olviden que en nuestro país rige el principio de autodeclaración, especialmente en lo que se refiere a impuestos nacionales. Nuestra Ley de Procedimientos Fiscales 11.683 establece a través del artículo 11 que cada contribuyente, en función de la contabilidad propia, va a determinar cuál es el importe de la base imponible y el correspondiente impuesto. Llámese IVA, llámese ganancias, llámese bienes personales. Ese principio de autodeclaración
implica para el contribuyente una responsabilidad y lo que decanta luego ante cualquier omisión o cualquier error que no se pueda justificar con una sanción administrativa que conocemos como multa material. ¿Y por qué el fisco, luego de un procedimiento de fiscalización o verificación, puede llegarme a aplicar una multa? Por algo que antes estaba escrito en el formulario de declaración jurada y hoy está implícito cuando ustedes ingresan una declaración jurada y aprietan el botón enviar a través del ingreso con quit y clave fiscal, el sistema ya tiene identificado quién es el contribuyente o sujeto pasivo, quién es el representante en el caso de personas jurídicas o de incapaces. Y esta responsabilidad está vinculada con el texto del artículo 28 del decreto, donde ese artículo, que es mucho más largo, pero ¿qué es lo que yo quiero resaltar? El artículo 28 se refiere a la imputación, se refiere a la responsabilidad de quien presenta una declaración jurada y donde nos dice en su segundo párrafo que esa declaración que yo estoy presentando ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener y ser fiel expresión de la verdad. Con eso yo estoy jurando que no omití, ni que falseé, ni que trato de aplicar algún mecanismo para pagar menos. Por eso, al ser un principio autodeclarativo, yo digo, lo que hice es lo correcto. Por eso, en materia de una determinación, ya sea declaración jurada, ya sea una, boleta de deuda que yo presente, un volante electrónico, cada vez que yo presento algo como contribuyente, me estoy, entre comillas, autoincriminando. Pero no podemos usar ese concepto porque en realidad yo juré que estaba perfecto, o sea que audité y verifiqué mi declaración jurada antes de enviarla. Esto a su vez se vincula con el artículo 13 de la ley, que me dice que nunca una declaración jurada puede ser rectificada en menos. Bueno, salvo errores de imputación o de cálculo, que hoy, como las declaraciones juradas son sistémicas, es muy difícil que un contribuyente se equivoque en materia de cálculos, pero sí al momento de imputar. Y cuando nos referimos a la imputación, estamos hablando de, por ejemplo, un caso que se da muy usualmente, cuando armo la declaración jurada, en el apuro, en la presión de los contribuyentes de que presenten las declaraciones en tiempo, pueden incorporar una retención como anticipo o viceversa, cambiar los campos. Esa declaración jurada no se alteraría, con lo cual no es una rectificativa en menos. Es una rectificativa en menos que tendría que poder justificar, por ejemplo, es si ustedes omitieron trasladar un saldo a favor de un periodo anterior. Ese sería un error de imputación, eso me arrojaría una rectificativa en menos y que si bien la puedo presentar, la tengo que acompañar con, hoy sería una presentación digital, en otro momento hubiera sido con una multinota en la cual tendría que acompañar las pruebas, por lo menos la declaración jurada del periodo anterior, en el cual justifique que no hubo intencionalidad, que no hubo malicia, sino que fue un error material, un error al momento de transcribir de una declaración a otra. Eso es lo que el artículo 13 habilita y lo tengo que hacer para evitar sanciones, ¿sí?, administrativas. Tengo que hacerlo dentro de los 5 días posteriores al vencimiento, ¿sí?, y en la medida que esa diferencia no exceda el 5%. Esto surge de la ley, pero la diferencia puede ser mayor, por supuesto. Siempre que ustedes lo justifiquen, lo tengan probado, como en mi ejemplo, no haber arrastrado saldos a favor del periodo anterior en una declaración jurada de IVA, está más que probado. Es un error en el que no hay una subjetividad, como dice el artículo 28, donde omití o falseé, donde hay culpa o dolo. ¿Me siguen? Pero el artículo 13 me dice, las declaraciones juradas
estarán sujetas a verificación administrativa. Esto es lo que, al ser un principio de autodeterminación, habilita que el fisco en cualquier momento del año, sin importar que no hubiera cerrado un periodo fiscal, pueda llevar adelante un procedimiento de verificación o fiscalización. Por eso, cuando armábamos esta exposición, nos pareció conveniente hacer una pequeña introducción a cuáles son los tipos de fiscalización a los que se puede ver hoy sujeto un contribuyente. Porque recordemos que un contribuyente, persona humana, persona jurídica, sucesión indivisa, puede ser hoy sujeto a fiscalización o verificación. En la actualidad sigue vigente la fiscalización electrónica, todo el procedimiento lo van a ver y lo van a poder puntualizar en la resolución general 3416 de AFIP, pero hay una distinción con lo que es una verificación y una fiscalización ordinaria o fiscalización preventiva. Una verificación es un procedimiento acotado que llevan adelante un área de las dependencias de AFIP, donde el contribuyente tiene que responder a un requerimiento, a una citación, aportar documentación requerida, pero en la jerga los profesionales lo solemos denominar fiscalización de escritorio, porque un verificador solamente va a auditar fiscalmente el cumplimiento de periodos acotados, quizás una posición de IVA, quizás un punto dentro de la declaración de ganancias, por ejemplo, que el monto consumido no concuerde con el nivel de vida y la capacidad contributiva. Eso es una verificación, lo cual, si el contribuyente no cumpliera con esta verificación o el verificador llegara a detectar inconsistencias mayores, se puede remitir al área de investigaciones para que emita una orden de intervención que hoy es un instrumento público y que está definido en el artículo 36.1 de la Ley 11.683, para que se transforme en una fiscalización ordinaria. ¿Cuál es la distinción entre fiscalización ordinaria y preventiva? Una fiscalización preventiva son procedimientos acotados, por ejemplo, relevamiento de ventas, relevamiento del uso de controladores fiscales, relevamiento del data fiscal en la vidriera, de que recibe pago electrónico, el relevamiento, por ejemplo, de documentación de respaldo. Son procesos limitados y específicos. Una fiscalización ordinaria, tal como ustedes leen en la diapositiva, es un control integral, es una auditoría fiscal integral que puede abarcar varios periodos y donde esa fiscalización ordinaria se inicia con la notificación de una orden de intervención. Cuando hablamos de una notificación, recuerden que el artículo 100 de la Ley de Procedimientos habilita distintos procedimientos de notificación y al día de la fecha se ha ampliado mucho el uso de la notificación electrónica. Hoy ustedes reciben un correo electrónico en el cual se les indica un procedimiento de fiscalización y donde en épocas que estuvimos aislados hasta se les notifica el inicio de fiscalización, los requerimientos y se notifica el ajuste, ¿sí? Lo que una fiscalización ordinaria también puede, por la extensión, demandar mucho tiempo de desarrollo, por allí 3 a 6 meses. Lo que caracteriza una fiscalización ordinaria es que hoy que estamos, gracias a Dios, volviendo a la vida presencial, es que se hacen en el domicilio del contribuyente. ¿Qué domicilio? El domicilio fiscal. Es decir, no olvidemos, y esto ya venía de la mano del Código de Comercio, que hablaba de la inamovilidad de los libros. Hoy dentro de las facultades de fiscalización, el artículo 33 de la Ley de Procedimientos, que se refiere a facultad de fiscalización, expresa que toda documentación debe permanecer en el domicilio, y ahí me refiero a domicilio fiscal, del contribuyente por un plazo de 10 años. ¿Y qué documentación? Tanto
las facturas, remitos, órdenes de pago, libros, si tengo libro bancos, tengo libro caja, los libros, hay muchas empresas que mantienen, a pesar de tener el libro IVA digital, mantienen el libro IVA manual para tener un control y de paso poder constatar que la información que aparece en un libro IVA digital concuerde con la realidad de los comprobantes que se poseen. Porque si el sistema tiene información errónea y ustedes la confirman y no puntean con los comprobantes, la responsabilidad tras un procedimiento de fiscalización donde no tengo comprobante respaldatorio es del contribuyente, ¿sí? Porque más allá de que esté volcada en el sistema, ustedes la validan al momento de decir acepto. Tengo, perfecto, este es mi crédito fiscal. Y quizás si en ese crédito fiscal están mal cargados los datos, está mal cargado una quit, está mal un dígito verificador, pero ustedes lo ratificaron. Ustedes, al momento de aceptar, salvan el error. Eso es lo que nos queremos referir cuando hablamos de hoy el principio de autoincriminación cuando presento una declaración jurada. Y en este momento se está aplicando y llevando adelante procedimientos de fiscalización electrónica que, vuelvo a insistir, son acotados, pero son rápidos. Todo en momento ustedes van a manejarse a través de comunicaciones electrónicas. ¿Cómo se inicia una fiscalización? Van a recibir en su dirección de correo electrónico, que sería el domicilio fiscal electrónico, una notificación, ¿sí?, de que se habilita un procedimiento con un número de caso, donde en caso de que ese correo hubiera quedado inactivo o la casilla estuviera llena y no se puede notificar, bueno, eso permite que el fisco habilite lo que llamamos domicilio fiscal electrónico alternativo. Como yo no tengo domicilio fiscal electrónico habilitado, la Resolución General 2109 y el artículo 3 de la Ley 11.683 me habilitan a detectar, buscar a través del cumplimiento de citaciones, requerimientos, respuesta a cruces informáticos. Si el fisco descubre otro domicilio perteneciente a este contribuyente, lo va a declarar de oficio como domicilio fiscal alternativo, haciendo fehaciente toda notificación a ese domicilio alternativo, que puede ser, por ejemplo, un depósito, que puede ser una oficina, una sucursal, siempre que le pertenezca al contribuyente, para lo cual se han obtenido pruebas, nace este domicilio que habilita toda notificación. ¿Qué van a recibir en el domicilio? Un requerimiento con una serie de preguntas y de solicitudes de aporte. Todo lo que ustedes cumplan y que acompañen se tiene que transmitir a través de un archivo en formato PDF. Y acá está previsto expresamente en la resolución que si el contribuyente, por los requerimientos de información o de documentación que voy a adjuntar a través de archivo electrónico, se puede solicitar vía electrónica, bajo esta misma modalidad, una prórroga por un plazo de hasta 10 días. Este pedido de prórroga se notifica también al fiscalizador, quien puede otorgarla. Generalmente, recuerden, si el fisco ante un pedido de prórroga no da conformidad, aquí nos permite aplicar supletoriamente lo que nos dice la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549, donde el silencio del fisco, artículo 10, es respuesta negativa. Entonces yo necesitaría que mínimamente ese fiscalizador me envíe una respuesta electrónica que diga se acepta, se confirma la prórroga por 5, 8 o 10 días. Porque, ¿qué pasa? Si yo no cumplí en el plazo concedido mi requerimiento, está habilitado el fisco a iniciar un sumario para aplicarme una multa, que llamamos sanción formal,
multa que es agravada en el incumplimiento de un requerimiento y que va la multa entre 500 y 45.000 pesos. Y es más, ante el incumplimiento de reiterados requerimientos, hasta habilita al fisco, a través de otras resoluciones, a suspender la quit. ¿Por qué? Porque es una estrategia para obligar al contribuyente a corregir sus incumplimientos. Si me suspenden la quit, no puedo facturar. Entonces, mínimamente se va a corregir, se va al menos a acercar a la dependencia a ver cuál es el inconveniente. Mientras que una verificación impositiva se notifica en el domicilio un requerimiento o un cuestionario, como yo lo suelo llamar, para que ustedes respondan, adjunten documentación a toda inconsistencia detectada. El plazo, y acá, tal como dice el artículo 35, es discrecional al funcionario actuante, es decir, de acuerdo a la cantidad de puntos o información requerida, es el plazo. El plazo generalmente es de 10 días hábiles administrativos, pero supónganse que solamente le pide que acompañe documentación de un periodo fiscal y donde se conoce que son 5 facturas y que no les extrañe que el plazo sea de 3 días hábiles, con lo cual computo los plazos desde la notificación al día inmediato siguiente comienza el primer día. Aquí les dejo el dato del artículo 1, inciso de apartado 5 de la ley, donde me dice que se aplica supletoriamente la ley de procedimientos administrativos. En caso de silencio por parte del contribuyente, recuerden que es incumplimiento, pero el silencio del fisco es respuesta negativa. Y cuando no tengo plazo, cuando no me pusieron plazo, no es indefinido. Cuando el fiscalizador no me puso el plazo, desde la notificación 0 horas del día inmediato siguientes, son 10 días hábiles administrativos, ¿sí? Las actas que labre un funcionario, en este caso un funcionario fiscalizador, se consideran instrumento público. Hoy lo dice expresamente la Ley de Procedimientos Fiscales, aunque ese acta no sea firmada por el contribuyente o su responsable, apoderado, representante. Las actas que labra un funcionario son instrumento y sirven como elemento de prueba ante una determinación de oficio o ante una apelación al Tribunal Fiscal de la Nación. Y una fiscalización ordinaria, ¿cómo se inicia el procedimiento? Se notifica la orden de intervención, la orden que tiene numeración correlativa y donde ahí es importante que ustedes verifiquen en la orden que esté bien determinado qué impuestos y periodos fiscales van a inspeccionar, porque si no está bien acotado, o sea, me pusieran impuesto a las ganancias periodo 2016 y siguientes, eso es un vicio que acarrea la nulidad de la orden, eso es muy delicado. Tiene que establecer quién es el funcionario fiscalizador que va a trabajar esa orden de intervención, quién es el supervisor, cuál es la división a la que pertenece para dar certeza al contribuyente de poder ejercer su derecho a defensa y no solamente cumplir con los requerimientos, sino exigir también que se apliquen sus derechos. Por eso, una fiscalización ordinaria, de acuerdo a las facultades de fiscalización del artículo 35, puede exigir la presentación de todos los comprobantes y justificativos que correspondan a su actividad económica. Con lo cual, esto habilita que el contribuyente ponga a disposición toda la documentación que se le requiere en el domicilio fiscal. Sabemos que es de práctica que el contribuyente, de común acuerdo entre el fiscalizador y el contribuyente, determine que el domicilio para trabajar la fiscalización, por una cuestión de orden, es en el estudio contable. Esto es una cuestión discrecional, porque si yo me allano a la literalidad, la fiscalización se tiene que llevar adelante en el domicilio fiscal. Y si el domicilio fiscal, que está definido en el artículo 3,
que corresponde para el caso de personas humanas al lugar donde desarrolla su actividad económica, y su actividad económica es una ferretería, los documentos tendrían que estar en ese domicilio en donde funciona la ferretería en mi ejemplo, y no en el estudio del contador. Más allá de que sabemos que en práctica el contribuyente se siente más tranquilo dejando todo en manos del contador porque, como dicen, si viene un requerimiento, viene una citación, ustedes van a saber contestar, saben los plazos, se evita el riesgo de omitir algo o de equivocarse. O a veces contestar en demasía, lo cual luego perjudica para que el profesional pueda hacer la defensa de su representado. Lo que yo les decía es que cuando estamos en presencia de una verificación impositiva, si el funcionario no les puso un plazo porque se equivocó, se olvidó, eso no significa que el requerimiento sea inválido. Significa que aplicaré supletoriamente, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 116 de la ley 19.549, que se aplica supletoriamente en los vacíos o silencios la ley de procedimiento administrativo, que en el artículo 1, inciso E, apartado 5, nos dice que si no me puso plazo el fiscalizador, ese requerimiento, esa citación, debe ser cumplida dentro de los 10 días hábiles administrativos. Esto es importante porque que no haya plazo no significa que sea indefinido, ¿sí? Por supuesto, recuerden que en una verificación los periodos que se van a auditar, que se van a controlar, son acotados. Por eso las áreas de verificaciones se encuentran dentro de las agencias o distritos. Como les dije, es lo que llamamos fiscalización de escritorio. Igualmente, todo acta labrada por un funcionario público da fe de su contenido, con lo cual, ¿qué significa? Es un instrumento público. Como instrumento público oponible a terceros, como instrumento público es prueba de los dichos, de lo expresado y o de cualquier documentación que acompañe al contribuyente, tanto en el procedimiento de determinación de oficio como ante una apelación al Tribunal Fiscal o a la Cámara Federal de Apelaciones. Por eso es tan importante tener cautela con lo que expresamos verbalmente y que quede plasmado en un acta. Por eso las actas que labra un funcionario, generalmente al cierre dice, se ha leído la presente en alta voz y se invita a suscribir la presente en 3 fojas, ratificándose de su contenido. Cuando yo digo que ratifiqué, estoy conforme con todo lo que me leyeron. Una fiscalización impositiva ordinaria, como les dije, es una auditoría integral donde puede tomar varios impuestos y varios periodos fiscales. Por ejemplo, una fiscalización de ganancias, periodo 2018, 2019 y 2020, donde ese procedimiento puede demandar de 3 a 6 meses. ¿Cómo se inicia? Van a notificar en el domicilio fiscal, postal o electrónico, la orden de intervención. Esa orden de intervención, de acuerdo al artículo 36.1, es un instrumento público. Es muy importante que ustedes evalúen que ese instrumento público, esa orden, tenga detallado todo lo que necesita saber el contribuyente. Los impuestos y periodos, el funcionario fiscalizador que va a estar a cargo, el supervisor, la división donde yo me tengo que dirigir, porque a partir de que me notifican, el funcionario, a través de las facultades de fiscalización, puede exigir tanto al contribuyente o a terceros, un cliente, un proveedor, un ex empleado, una entidad bancaria, financiera, una imprenta, etcétera, a cualquier tercero vinculado que responda a ciertas preguntas o que acompañe comprobantes respaldatorios que se vinculen y justifiquen la actividad económica del fiscalizado. Recuerden que un fiscalizador puede inspeccionar libros, anotaciones, papeles. Muchas veces el contribuyente, especialmente en actividades comerciales, lleva planillas de caja. Es un subdiario. El funcionario se encuentra obligado a preguntar si ustedes tienen hoy planillas de caja. Si ustedes dicen que no,
esperemos y cuidado que no las encuentre nunca, porque si no, ahí sería un elemento para identificar una conducta maliciosa, ¿sí? Con lo cual, todo lo que esté exteriorizado en la declaración jurada puede ser solicitado. Por eso se recomienda que cualquier contestación a un requerimiento, a una citación, se haga por multinota, hoy se haga por presentación digital. Si lo hago personalmente y presento la multinota, el formulario tendría que ser recepcionado y sillado en mesa de entradas. Y muchas veces en estos procedimientos, como son personales, el funcionario puede pedirles, necesito fotocopia de, por ejemplo, una escritura, fotocopia de un remito, de una factura. Todo lo que ustedes entreguen tiene que quedar un acta en el cual acredite que cumplieron con el procedimiento de fiscalización. Porque caso contrario, mañana se podría hasta argumentar resistencia pasiva, hoy solamente definido en los artículos 48 y 49 del decreto reglamentario, sí, de la ley 11.683. Dentro de las facultades de verificación, y acá es donde apunta el inicio, porque ustedes dirán, ¿por qué toda esta introducción? Porque es lo que me va a permitir luego comprender cómo llegamos a una determinación de oficio. Y dentro de las facultades de verificación, recuerden que el contribuyente tiene que mantener en el domicilio fiscal sus registros, anotaciones, ¿sí? Por un plazo de 10 años, como les mencionara, y hay un párrafo como muy inocente, que yo lo resalté, que dice, toda registración contable deberá estar respaldada por los comprobantes correspondientes, y solo de la fe que estos merezcan surgirá el valor probatorio de aquellos. ¿Esto qué me significa? Que yo hoy puedo tener registro de facturas apócrifas y no saberlo, porque no hice el control de la veracidad de ese documento. Puede darse que ustedes hoy, ¿sí?, presenten la declaración jurada de IVA y cuando hago el libro digital IVA, por tiempo, porque el contribuyente no trajo los libros en tiempo y no quiero tener que pagar una multa por mora, entonces tomo el libro de IVA compras tal como está en sistema. Cuidado con eso, porque si en el libro IVA compras, como he observado, hay comprobantes que no le pertenecen a usted o que fueron mal cargados por el sistema, cuando usted los confirma y los toma, lo convirtió en declaración jurada. Entonces, no voy a poder cumplir con la premisa de que tengo comprobante respaldatorio porque no es una operación mía. Y eso implica hoy una, omisión o una falacia, ¿sí? Por ello, cuando se hace un procedimiento de fiscalización, ¿qué pasa? El contribuyente y a veces los doctrinarios han planteado violación al principio de autoincriminación. ¿Qué significa? Que todo el ajuste, toda la fiscalización se lleva a cabo a partir del aporte de documentación del contribuyente. Ahora, ¿por qué no se violenta la autoincriminación? Porque no hay coacción y porque al existir el principio de autodeterminación, también existe el principio de colaboración con la fiscalización que está previsto en el texto legal y que por aplicación del principio de legalidad yo no puedo decir que desconocía. Por eso en la causa Wash Ubaldo Ricardo, Wash Humberto Javier, donde se llegó a denuncia penal tributaria por evasión simple, salió la sentencia favorable al fisco respecto de que no se afectaba esta garantía constitucional a partir de que un ajuste no conformado que llevé a determinación de oficio me arrastra porque el ajuste supera hoy 1,5 millones, hoy es ley 27.430, y donde se califica la conducta del contribuyente como dolosa, como maliciosa, ¿sí? Dándose esas dos consignas, el fisco está obligado a llevar adelante la denuncia penal tributaria, lo cual no solamente alcanza al contribuyente, a sus representantes o apoderados, sino que también puede alcanzar al liquidador de impuestos
en el caso de personas humanas, o al contador en el caso de sociedades. Por ello, es muy importante conocer el a priori al procedimiento de determinación de oficio. Como les mencionara, una fiscalización inicia con una orden de intervención definida en el artículo 36.1 de la Ley de Procedimientos, donde esa orden de intervención tiene que plantear todos los datos del procedimiento para resguardar el derecho de defensa y debido proceso. Cuando hablo de debido proceso, esto está definido en la Ley 19.549, porque ¿qué estoy llevando adelante? Un procedimiento administrativo. Entonces, el debido proceso es el derecho a ser oído, a presentar pruebas y el derecho a obtener una resolución fundada. Por ello, el fiscalizador está, digamos, directamente vinculado con cumplir y evaluar la aplicación de las normas legales y reglamentarias. ¿Cuáles son estas normas legales? No solamente la Ley de Procedimientos, sino también que cumpla con las leyes impositivas, ganancias, IVA, bienes personales, impuesto al débito y crédito bancario, etcétera. Cuando, dependiendo del impuesto que se esté fiscalizando. Si de esa auditoría integral surgen diferencias formales porque hubo un error de imputación, errores de cuantificación, o materiales, se tomó créditos fiscales que no correspondía, computó gastos que no están vinculados a la actividad gravada, o existe facturación apócrifa, o hizo mal el procedimiento de amortización, serían diferencias materiales. ¿Qué hace el funcionario? Tras todos los documentos que ustedes están obligados a aportar, a facilitar como los libros contables, societarios, ese fiscalizador va a establecer si hay diferencia a favor del fisco o diferencia a favor del contribuyente, porque puede darse ese caso también. Si la diferencia es a favor del fisco o contribuyente, esto se va plasmando en una planilla que se llaman hojas de trabajo, que puede ser en un Word, que puede ser en un Excel, donde queda reflejado el procedimiento y el mecanismo para determinar la diferencia. Usualmente estamos acostumbrados a que los ajustes sean en favor del fisco. Entonces aquí, a través de los procedimientos de fiscalización, el funcionario tendrá que informar, notificar fehacientemente al contribuyente fiscalizado que tiene un plazo de 10 días hábiles administrativos y donde se lo invita, entre comillas, a rectificar sus declaraciones juradas originales o se lo invita a presentar las declaraciones juradas originales si no lo hizo, y donde el contribuyente evalúa cuánto es el ajuste, tengo realmente elementos para probar lo contrario. Muchas veces el ajuste termina con diferentes criterios de interpretación respecto de la aplicación de las normas impositivas, porque recordemos que cuando estudiamos cada uno de los impuestos, no son estáticos, van cambiando permanentemente y de esto tenemos experiencia. Por ejemplo, en el caso de impuesto a las ganancias, en el año 2021 tuvo 4 modificaciones, lo cual nos hace reevaluar y analizar cada concepto, a lo que se suma. Para un experto en materia tributaria, nunca podemos decir que una ley es vieja y ya no la aplico, porque ustedes, si tienen una fiscalización, van a tener que ir, de acuerdo al impuesto, a la ley vigente al momento de el procedimiento de fiscalización. Por ejemplo, hoy me notifican una orden de intervención, hoy estamos a 20 de abril del 2022, y en esa orden me dice, vamos a fiscalizar impuesto a las ganancias, periodo fiscal 2017. Y me acuerdo, claro, en el 2018, la ley 27.430 modificó 116 artículos de la ley de ganancias. O sea, no puedo aplicar el texto 2018 en adelante. Tendré que ir a por biblioteca electrónica,
buscar cuál era la ley de ganancias en el periodo fiscal 2017 y sobre ese texto yo voy a discutir el ajuste. Sobre ese texto voy a evaluar qué es lo que el fiscalizador entiende omití para poder evaluar si lo acepto o si lo rechazo, porque entiendo que hay errores, voy a poder acudir a una segunda instancia administrativa, que es la determinación de oficio. Pero cuidado, acá sí se da que como me dan 10 días hábiles, el silencio del contribuyente se considera rechazo al ajuste estimado por el inspector. Porque este ajuste, hasta tanto no rectifique las declaraciones juradas o no presente las originales tal como se lo determina el fiscalizador, no es aceptar un ajuste. Por lo tanto, el silencio del contribuyente, en este sentido, que es un acto administrativo, se considera respuesta negativa, lo cual habilita la segunda instancia. Pero antes de esto, quiero detenerme en esto que planteé de la autoincriminación y para todos aquellos que hoy tienen que presentar su tesis de investigación, me parece que es un tema muy enriquecido y un tema que tiene mucho para decir, que es cuando, si bien por principio de legalidad, el contribuyente tiene que acompañar a la fiscalización, está obligado a tener los documentos a disposición del funcionario fiscalizador en el domicilio, hasta qué punto un error, y esto me llevó a una omisión, puede ser hoy causal de ajuste. La mayoría directamente va al principio de autoincriminación del artículo 18 de la Constitución. Cuidado, para aplicarlo tiene que haber coacción, tuvieron que haberme amenazado. Y esto lo plantea en la causa luisiana, SRL del Tribunal Fiscal del año 2014. Y fíjense, yo extraje un párrafo porque me pareció muy relevante cuando dice que la utilización de declaraciones juradas rectificativas presentadas ¿por quién? Por el propio contribuyente de manera voluntaria no constituye una violación a la prohibición de autoincriminación compulsiva, porque no se advierte ninguna circunstancia que permita concluir que hubo confesión, que hubo autoincriminación, que fue coaccionado. ¿Ven cómo dice? Fue conseguida la confesión coactiva o compulsivamente, elemento que constituye el fundamento del artículo 18. A esto sumémosle, ¿qué pasa cuando el contribuyente, por no querer pagar un honorario, por no querer discutir con el fisco porque tiene miedo, porque desconoce? Es importante siempre ir a ver a un contador. Fíjense en la causa Fabiano Carlos. Acá, en realidad yo lo traigo por la queja que él lleva a la Cámara Nacional de Casación, donde este contribuyente, para evitar las multas automáticas, multas por mora, presentó declaraciones juradas en cero. El fisco, en un cruzamiento de datos, observa que el contribuyente presenta sus declaraciones juradas sin movimiento, pero en el sistema había información de terceros que habían comercializado con este contribuyente. Nace una fiscalización y el contribuyente decide rectificar las declaraciones juradas para aprovechar, como hoy, un plan de pagos muy beneficioso, como hoy tenemos la ley de alivio fiscal. Entonces, un inspector los va a invitar a ajustar y aceptar. Entonces, el contribuyente lo miró desde lo financiero. Presento plan de pagos, esta diferencia la pago en cómodas cuotas. Lo que él no evaluó, porque no sabía, y lo plantea así en la queja, es que a raíz de haber aceptado una rectificativa y haber ajustado por omisión, y como esta omisión fue detectada por fiscalización ante la presentación de una declaración en cero, se tipificó como dolo. Entonces, la sumatoria de todo el impuesto rectificado más el dolo llevó a que el fisco realizara denuncia penal tributaria al contribuyente. Él lo apela en queja porque dice, esto es una autoincriminación. ¿Qué le contestó la Cámara Nacional de Casación Penal? Señor, la ley 27.430 establece como condición hoy que el monto supere 1,5 millones, que haya una intención dolosa
y el fisco está obligado a denunciar. Y el funcionario no tiene obligación de asesorarlo o de informarle que si usted rectifica puede llegar a penal tributario, porque como es una ley publicada en boletín oficial, es de conocimiento público. Por ello, tal como el maestro Dino Yarach opinara, toda determinación no depende hoy de un juicio de conveniencia o oportunidad, sino toda determinación está vinculada al cumplimiento de la ley, vinculada al cumplimiento de los principios constitucionales, lo que implica que la administración determina la obligación fiscal ante, digamos, estos controles, estas verificaciones o fiscalizaciones que surgen como consecuencia de este juramento que yo hago al presentar una declaración jurada. Y por otra cuestión, muchas veces habrán escuchado que en materia tributaria se invierte la carga de la prueba. Y recién acabo de dar un ejemplo en materia penal tributaria. Bueno, cuidado, como todo acto administrativo goza de presunción de legitimidad, ¿esto qué significa? Que todo acto administrativo, cuando yo suscribo, ¿sí?, quien debe demostrar la inocencia es la parte que lo plantea. Por eso el 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación nos dice que todo acto administrativo goza de la presunción de legitimidad. ¿Y qué significa? Que se presume que sea emitido conforme al ordenamiento jurídico, con lo cual todo aquel que alegue inocencia debe probar esa inocencia. Por ello es tan importante que si ustedes tienen un ajuste y entienden que hay problemas interpretativos o que no estamos de acuerdo con el ajuste o no estamos de acuerdo con el cálculo del ajuste, puedo ir a una determinación de oficio donde ejerzo mi derecho a defensa, donde acompaño pruebas, donde planteo cuestiones técnicas y para eso es importante ir con asesor para poder, digamos, evaluar quizás una reducción o evaluar hasta que se cambie la carátula de la multa y no llegar a una denuncia penal tributaria, por más que el ajuste superara ampliamente la condición objetiva de punibilidad. ¿Me siguen? Por ello, cuidado, en la causa Joaquín Soto e Hijos, que llegó a la Cámara Nacional Contencioso Administrativo del año 2014, se planteó esta inversión de la carga de la prueba. ¿Pero por qué? Porque se ponen en tela de juicio la legitimidad del acto administrativo. Pero esa legitimidad viene dada desde los principios, digamos, de legalidad, cuando el mismo código dice que todo acto administrativo tiene presunción de legítimo y una notificación de una orden de intervención, la notificación de un ajuste. Si el contribuyente lo ratifica a través de una rectificativa, lo está confirmando. Y así hubieran vicios, hubieran errores, si el contribuyente ratifica, salvó el vicio, salvó el error. Por ello, cuando se termina un procedimiento de fiscalización, siempre es recomendable que antes de decidir aceptar o rechazar, ustedes seguramente van a evaluar que el contribuyente trae los papeles de trabajo, la notificación de donde le dice, hay un ajuste en impuesto a las ganancias, periodo fiscal 2016, 17, 18, de 4.350.000 pesos y le dan los papeles de trabajo de cómo llegó a esa diferencia, más intereses, ¿sí? Porque el funcionario solamente determina el capital y los intereses. La multa luego la califica un área especializada que se llama jurídica y donde este contribuyente tiene y se recomienda el derecho a tomar vista del informe de fiscalización. Ese informe es el cierre del procedimiento donde el funcionario vuelca toda su percepción más todos los ajustes técnicos, los argumentos de respaldo en lo que apoya su ajuste, bajo qué artículo, bajo qué ley, dónde está en el informe la foja folio por el que indica que el ajuste está bien determinado, ¿sí? Además, el funcionario cuando labra su informe establece cuál ha sido el comportamiento del contribuyente
a efectos de determinar si hubo resistencia pasiva o no, y además porque hoy la ley de procedimientos establece ciertas condiciones que pueden tipificarse como atenuantes para ser evaluadas por el área jurídica al momento de definir una multa, que es la que sería el cierre de una fiscalización. Por ello, a continuación del expediente administrativo, que nace con la orden de intervención, si el contribuyente decide no aceptar el ajuste notificado por el fiscalizador, el área de fiscalización lo envía a otra división que se llama Revisión y Recursos. Como su nombre lo indican, revisan, verifican, evalúan el expediente administrativo y allí es donde puede un contribuyente ejercer su derecho a defensa, ¿sí? Este procedimiento, ¿sí?, de revisión, de evaluación, es previo a la vista. Por eso digo, ustedes tienen un derecho a vista, un derecho a ver, a sacar copias, hoy a sacar fotos, ¿sí? Ese derecho a vista que tiene el contribuyente en todo momento está previsto en el artículo 38 del decreto reglamentario de la ley 19.549. Ni siquiera necesitan pedirlo por multinota. Lo pueden hacer, por supuesto, pero puede ser hasta un pedido verbal. ¿Por qué? Porque acá les dejo, para que luego lo vamos a compartir, cuál es el esquema de una determinación de oficio. A partir de que el contribuyente no va a aceptar el ajuste de un procedimiento de fiscalización o verificación, el fisco le notifica al domicilio fiscal lo que se llama una vista previa, vista del artículo 17 de la ley 11.683. En el caso de ser una liquidación administrativa y yo no estar de acuerdo con ese número determinado, puedo interponer un reclamo dentro de los 15 días a esta misma división. Pero en una determinación de oficio, yo puedo tomar vista de todo el expediente, donde, ¿qué es lo primero que debo hacer? Leer el informe. El informe de fiscalización que está al final del expediente, o al final del expediente número 5, ¿sí? Ahí está la vida de todo el procedimiento. Una vez que yo leo mi informe, sé cuáles fueron los aspectos observados para evaluar qué puedo defender a mi cliente, porque más allá de que no tenga cuestiones técnicas impositivas para discutir, sí tengo que tratar de probarle al fisco que no hubo intención maliciosa, ni hubo ardid, ni hubo intención de evadir o de dejar de pagar. No quise engañar al fisco, y eso es fundamental, porque más allá del número, si yo puedo acreditar que no hubo dolo, que no hubo intención, entonces no tendría denuncia penal tributaria. Y acá es importante porque esta denuncia no solamente alcanza al contribuyente, sino al liquidador de impuestos, al contador público, a quien haya presentado la declaración jurada. Y hoy el fisco, a través de todos estos cruces informáticos, puede determinar cuál es el código de IP de la computadora desde donde se presentó una declaración jurada. Por ello, a partir de la vista, me dan un plazo para presentar mi descargo, mis argumentos, fundamentos, ofrecer toda prueba que quiera ejercer para prueba documental, informativa, testimonial, pericial, lo que ustedes consideren para demostrar la diferencia de impuestos o para demostrar su estado de inocencia, lo cual, una vez que yo presento mi descargo de pruebas, el mismo artículo 17 me dice que son 15 días prorrogables por única vez, ¿sí? Por supuesto que también está previsto en el artículo 17 que si el fisco en un plazo de 90 días no concluye el procedimiento, ese procedimiento queda caduco. A todo determinación de oficio, a la resolución determinativa de oficio, lo tiene que acompañar un dictamen jurídico. En ese dictamen voy a encontrar la tipificación respecto de la conducta del contribuyente fiscalizado. La resolución determinativa de oficio es la que puedo llegar a recurrir.
ya sea por un recurso administrativo, llamado de reconsideración, o apelar en revisión limitada al Tribunal Fiscal de la Nación. Por eso, ¿cómo nace este procedimiento? Con una vista. Yo tengo 15 días hábiles para interponer descargo. El problema muchas veces es que el contribuyente viene cuando han transcurrido capaz 4 días hábiles, para lo que a ustedes les resta tiempo. Entonces, yo voy a tener que tratar de hacerme primero de todos los elementos que necesite, para lo cual necesito estudiar el caso. Entonces, cuando tomo vista o acompaño al contribuyente, trato de tomar copia de todos los documentos o fotocopias. En el descargo, que es mi escrito, es muy importante proponer los argumentos interpretativos de la determinación del impuesto o gravamen fiscalizado, y también no se olviden de, no solamente como profesionales en ciencias económicas, tenemos que evaluar la cuestión técnica, también tenemos que aprender a justificar cuál ha sido la conducta. Quizás es una persona que no tenía recursos y que al principio trató de hacer la declaración jurada solo, o es una persona que es profesional, pero no del ámbito de las ciencias económicas. Entonces tengo que demostrar que mi contribuyente es un contribuyente cumplidor, que no ha tenido fiscalizaciones o que está atravesando un problema financiero. Entonces, siempre voy a discutir la cuestión técnica impositiva más la cuestión penal dentro del procedimiento de determinación, que es demostrar que no hubo intención, que no hubo dolo o que no hubo culpa. Y para esto, cuando hablamos de demostrar, yo lo que estoy tratando es de demostrar la inocencia de mi representado. Por supuesto que si no me alcanza el tiempo, yo tengo posibilidades de pedir una prórroga, la interpongo por presentación digital o por multinota ante el juez administrativo de revisión y recursos, pero cuidado, es facultativo. El juez administrativo me la puede conceder o no. Si me la rechaza, me da un plazo de 48 horas desde la notificación para presentar mi descargo con lo que tenga. Y las pruebas, que es la preocupación, yo no las presento con el descargo. La prueba documental ya está en el expediente, solamente la cito, y puedo acompañar cualquier otra prueba documental en fotocopia, legalizada, que no estuviera en el expediente. Pero la prueba testimonial, informativa, pericial, la ofrezco. No tengo que producirla en ese momento. Recuerden eso. Con lo cual, concluido el plazo de vista, se cuentan 30 días hábiles para que el juez administrativo de revisión evalúe el aspecto técnico del impuesto y para que el juez administrativo de jurídica lea mi descargo y determine si corresponde multa o no, y si la multa corresponde, si es por culpa o por dolo, artículo 45 o 46. Lo que sí, ese juez administrativo, si ve que mi descargo está muy bien hecho, bien fundado, y puede, ante la duda, pedir otros elementos que se llaman medidas para mejor proveer. Por ello, el artículo 38 del decreto reglamentario de la ley 19.549 es el que prevé la vista. Esa vista la pide el contribuyente o su apoderado durante todo el trámite, es decir, a partir de la notificación de la orden de intervención, y donde, salvo que sea documentación declarada como reservada, no podrá tomar conocimiento, pero sí de todo el expediente. Acá les plasmo un par de antecedentes respecto de la gran polémica que hemos tenido, si la facultad de conceder la prórroga corresponde al juez administrativo. Y por principio de literalidad del artículo 17 es correcto. Y es más, un artículo del decreto reglamentario de la ley 19.549, que es el artículo 80, establece que el rechazo al pedido de prórroga no es recurrible, porque es un acto interlocutorio. Y en la causa Europa planteó el hecho del rechazo y que recortó los tiempos para la defensa, pero el tribunal dijo, es facultad del juez administrativo.
En la causa González Ricardo se planteó, ¿y cuándo debería interponer el pedido de prórroga? Generalmente, en la práctica, pedimos la prórroga el mismo día 15. ¿Por qué? Porque si lo pido el 15 hasta que me notifican el rechazo, gané 2 días. Pero lo correcto sería pedir la prórroga el día 13, el día hábil administrativo número 13. En la causa Sahakian Audit Hate del tribunal, no le notificaron, ¿sí?, la conformidad o la aceptación al pedido de prórroga. Cuidado, cuando yo pido la prórroga, lo único que el fisco está obligado es a notificar el rechazo. Si no me notifican nada, me dieron la prórroga de 15 días hábiles adicionales. ¿Qué prueba yo puedo ofrecer? Porque en realidad yo ofrezco todo. Siempre digo, ofrezcan todo. Prueba informativa, prueba testimonial, pericial, documental, confesional. Estas pruebas tienen plazos para producirse. Pero si bien yo puedo ofrecer toda esta prueba, lo único que acompaño con el descargo es la prueba documental. Puedo ofrecer prueba informativa. Quiero demostrar que los gastos fueron pagados con cheques propios y que están endosados. Entonces, pido un dictamen o que acompañe prueba el banco francés en el cual fue debitado de mi caja de ahorro el cheque, o ¿me siguen lo que les digo? Eso es una prueba informativa. Testimonial, puedo citar con nombre y apellido, con documento de identidad, con correo electrónico, con domicilio postal, con teléfono de contacto y con un cuestionario como testigo a un proveedor, a un cliente. En el caso de una pericia, tiene que ser un perito que esté acreditado como tal en el colegio al cual pertenezca, y por allí lo que quiero probar en una pericia es la validez de un documento, o quiero probar que realmente, supónganse, los materiales que se compraron en una construcción están realmente afectados a esta, y puedo acompañar como perito a un experto ingeniero civil o maestro mayor de obras, porque es una casa, con lo cual está habilitado. Eso sería una pericia. Digo quién es el perito, el tomo, folio del colegio, acompaño el cuestionario de lo que quiero que diga el perito, las preguntas que le pido que conteste, o hasta puedo presentar como testigo, a través de prueba confesional, a un funcionario, al mismo inspector o a el juez administrativo que actuó en el área jurídica. Depende de lo que quiera probar. Pero cuidado, el fisco también es cauteloso, porque si transcurrieron 90 días desde que usted tomó vista, desde que se notificó, y no se notifica al día de la fecha, estamos en el día 100, no me notificaron la resolución determinativa de oficio, puedo requerir a través de un pronto despacho, que se hace con multinota, con presentación digital, con un telegrama. Se dice que no he recibido notificación de la resolución, que han transcurrido los 90 días que prevé el artículo 17 de la ley 11.683, espero 30 días y si el fisco no me contesta nada, se interpreta y se interpone que hubo caducidad, o sea, que se quedó cerrado el procedimiento de determinación de oficio. ¿Qué pasa si caduca? AFEP puede, por una sola vez, pedir, previa autorización del administrador federal, volver a iniciar la determinación de oficio. Si el administrador lo concede, lo notifica al Ministerio de Economía y dentro de los 30 días de que le permitió volver a rehabilitar la determinación, deberá informar las razones por las cuales se caducó el procedimiento, y muchas veces puede ser que yo vaya en el día 100 como mi ejemplo, pero el juez administrativo me notifica que se ha prorrogado porque están esperando respuesta de medidas para mejor proveer. Bueno, no hay caducidad, se prorrogó. La caducidad se genera por silencio. Y el dictamen jurídico, que es donde ustedes van a ver la calificación de la conducta del contribuyente, ¿sí?, la hace un área jurídica, por eso es tan importante que en su descargo ustedes planteen todos los elementos que acrediten que su contribuyente, que su representado era inocente,
digamos, ese dictamen hoy es esencial cuando el juez administrativo de revisión de recursos no es abogado, y así fuera abogado generalmente, por una imparcialidad se le pide a un abogado sumariante de jurídica, pero si el dictamen no lo acompaña a la resolución o no está volcado adentro del texto de la resolución, eso puede calificar a una resolución determinativa de oficio como nula. Pero esos dictámenes, aun cuando sean a requerimiento obligatorio, ¿sí?, y aún eventualmente de efectos vinculantes, no son actos administrativos. O sea, van a ser un acto administrativo a partir de que acompañe, que cite a la resolución, o a partir de que llegue a una denuncia penal tributaria, en cuyo caso la multa material queda en suspenso, ¿sí? Pero cuidado que los dictámenes que aplican una multa no se requiere notificación, porque yo llegué a una determinación de oficio. La multa y el sumario lo voy a recibir por fuera si el contribuyente acepta y rectifica el ajuste. Ahora, si el contribuyente lo va a discutir en una determinación de oficio, no recibe el dictamen, queda volcado y su defensa es con el descargo a la vista del artículo 17. Por ello, todo es interno, pero si usted no acepta el ajuste, ¿cómo nace la multa? Primero se le notifica la instrucción de sumario, donde le informa, ya tiene el fisco la convicción de la tipificación penal, y le dice, será una multa del artículo 45 equivalente a 2 veces el importe ajustado. Su ajuste fue de 100.000 pesos. Usted lo metió por plan de pagos y la multa puede ser de 200.000 pesos, porque así lo dice el artículo 45. Cuando yo recibo esa notificación de la instrucción del sumario, me dan 15 días para ofrecer mis pruebas, para hacer mi descargo, ¿sí? Para, discúlpenme que estoy mirando que no vaya a ser que me llame, no tengo ninguna llamada perdida por las dudas. ¿Ustedes me escuchan bien, Adriana? Sí, Cristina, te escuchamos bárbaro. Fantástico, gracias. No, por favor. Entonces, cuando yo presento al sumario mi descargo es porque yo acepté el ajuste. En ese momento también hago un descargo fundado en la ley, en el decreto, busco jurisprudencia del tribunal, de la Cámara, de la Corte, busco dictámenes del fisco, consultas vinculantes, trato de armarme de toda prueba que me permita fundar mi criterio interpretativo, acompaño las pruebas tal como las que vieron ustedes recién, documental, informativa, testimonial, ¿sí? Una vez que yo presento mi descargo, jurídica va a evaluar y termina de cerrar la tipificación. ¿Por qué digo termina? Porque el contribuyente va a recibir una resolución en la cual le informan la multa, la calificación, culpa o dolo, ¿sí?, y el monto. Pero si hago una muy buena defensa y bien probada, y pruebo lo que llamamos error excusable, error que hoy está definido en el artículo 50.2 de la ley 11.683, puede que no tenga multa. Y hay antecedentes jurisprudenciales donde se ha logrado. ¿Qué pasa? Es importante que ustedes recuerden que el artículo 74 de la Ley de Procedimientos literalmente nos dice que las infracciones que nacen como consecuencia de una diferencia de tributos se van a aplicar en la misma resolución. Pero cuidado, si no veo en la resolución determinativa de oficio la multa, puede ser porque vaya a haber una denuncia penal tributaria y la ley 27.430 establece que hay prioridad primero a determinar la existencia de delito. Si no hay delito, entonces recién veremos si hay multa. Pero puede darse que haya delito penal tributario más multa. No son separadas, ¿sí? Por lo tanto, supongamos, me notifican la resolución determinativa de oficio, yo veo el capital, veo los intereses, tengo la multa. ¿Qué puedo hacer? No estoy de acuerdo con lo que
definió el fisco, puedo seguir ejerciendo mi derecho porque no tuve, por aplicación del principio del Pacto de San José de Costa Rica, no tuve oportunidad de una defensa independiente, ya que ese juez administrativo, como dice la doctrina, es un empleado, con lo cual él tiene un sesgo al momento de juzgar tanto mi descargo como el ajuste. Y por ello el artículo 76 dice que contra una resolución determinativa de oficio o una resolución a un sumario que me aplica sanciones o intereses, ya sea en forma cierta o presunta, el contribuyente puede, dentro de los 15 días hábiles administrativos de notificado, interponer un recurso de reconsideración. ¿Esto qué significa? Presento un recurso que se llama de reconsideración ante el superior del juez de administrativo de revisión y recursos, entre comillas, dentro del mismo fisco. ¿Qué gané? Tiempo nada más. Porque una vez que se resuelva el recurso de reconsideración, la deuda quedó firme. Y si yo no pago la deuda al contado a través de un plan de pagos, habilita la ejecución fiscal. Por ello, ¿qué es lo que siempre se recomienda? Apelar ante el Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Por qué? Porque el Tribunal Fiscal de la Nación, primero, la apelación tiene efecto suspensivo. Lo único que tendría que pagar son los intereses resarcitorios, porque el interés no se suspende, pero en el interín ustedes van a tener la evaluación de un tribunal judicial, entre comillas, más allá de que depende del Ministerio de Economía, integrada en las salas impositivas por 2 abogados y un contador. Y sepan que ustedes, como contadores, pueden apelar en representación de sus clientes ante el Tribunal Fiscal en las salas impositivas, ¿sí? Lo cual hoy esa apelación es toda a través de ventanilla electrónica. Entonces, ¿cuál es el esquema de una determinación de oficio? A partir de que notifican el ajuste fiscal por parte del funcionario, le va a conceder un plazo de 5 o 10 días para que acepte, presente las declaraciones juradas rectificativas o las originales si no hubiera presentado, o para que usted diga si lo rechaza. Si rechazo el ajuste, este va a ir al área de revisión de recursos, con lo cual pueden pasar a veces varios meses. Que ustedes rechacen el ajuste no significa que fue archivo, significa que lo están revisando. Ahora, si pasan, no sé, 90 días y no tuvieron novedades de su rechazo, pueden evaluar o pueden solicitar información a través de una presentación digital al mismo área de fiscalización. Porque cuando termine una fiscalización, a ustedes le tendrían que notificar el cierre de ese periodo a través de un formulario que es el 8900. Supongamos que se notifica la vista, ¿sí?, del artículo 17, ahí le conceden 15 días hábiles para presentar el descargo y pruebas. ¿Qué significa esta vista? Que el contribuyente puede ir, leer, sacar copias, y algo importante, a partir de esa vista puede constituir domicilio especial. Ese domicilio especial tiene que estar dentro del radio de la dirección regional donde voy a ejercer mi defensa. Este domicilio especial se llama domicilio constituido y obliga al fisco a notificar todas las actuaciones en ese domicilio. Hoy, en mi práctica, ¿cuál podría ser un domicilio constituido? El domicilio del estudio contable, para que el contador pueda recibir en tiempo y forma todas las notificaciones. El contador que está o el abogado que esté llevando adelante esta determinación. Cuidado. Yo siempre hablo del contador porque es el que tiene la experiencia desde la determinación impositiva y que puede trabajar en colaboración con un abogado, pero cuidado, no es lo mismo el procedimiento de determinación que un procedimiento procesal. Tengo que estar siempre atento a lo que diga la Ley de Procedimientos Administrativos, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación o la Ley de Procedimiento Administrativo 19.549. ¿Qué es lo que me limita? El artículo 116 de la Ley 11.683.
Si me dan, yo pido prórroga, porque generalmente la mayoría la solicita. ¿Se me concede? Bueno, se debería solicitar 48 horas antes del día 15. Y si me la rechazan, me garantizan el derecho a defensa. Me dan 48 horas más para presentar el descargo. Ese descargo es por escrito y goza del principio de informalismo. ¿Qué significa? Que no hay una forma sacramental, que yo puedo escribir con mis palabras sin necesidad de utilizar términos jurídicos, ¿sí? El juez administrativo va a evaluar ese descargo, las pruebas, y a partir de ese momento, después, dentro de un plazo de 30 días, le va a decir de las pruebas ofrecidas cuáles usted puede producir, puede presentar. Y cuando hablamos del periodo de autoadmisión del método probatorio, yo puedo pedir prórroga. Supónganse que el perito me pide un plazo adicional, lo puede solicitar. El juez administrativo en cualquier momento del proceso puede pedir medidas para mejor prover, que significa medidas o procedimientos para establecer la real situación de los hechos. Una vez llevado adelante todo este esquema, se concluye con una resolución que va adjunto el dictamen jurídico, donde se evalúa, como dice allí, el aspecto subjetivo del ajuste. Se evalúa la conducta del contribuyente, donde la resolución contiene la tipificación de multa, el importe del capital por cada impuesto fiscalizado y los intereses resarcitorios. Y es importantísimo que la resolución me diga cuáles son las vías recursivas, ya sea con los artículos de la Ley de Procedimientos o que expresamente me diga cuáles son las vías para continuar discutiendo este ajuste. Y a partir de la Ley 27430, que entra en vigencia el 1 de enero de 2018, se incorporó una figura que se llama acuerdo conclusivo voluntario. Es decir, puede ser que antes de que termine la determinación de oficio, antes de la resolución, si el contribuyente decide aceptar, por cuestiones de hecho o derecho, entonces, salvo que ya estuviera la convicción de una denuncia penal tributaria, se evalúa en las razones por las cuales se acuerda aceptar el ajuste, previa intervención de un órgano de conciliación colegiado, que para alguna doctrina serían profesionales de Auditoría General de la Nación, ¿sí? Y además lo van a integrar funcionarios del nivel técnico jurídico máximo de AFIP, que serían áreas asesoras, técnico legal impositivo, y además tiene que estar aprobado por el administrador federal. Si el contribuyente acepta este acuerdo, es título ejecutivo, que significa que acepta el ajuste, con lo cual, si no lo cumple, habilita automáticamente la ejecución fiscal. Pero vuelvo a insistir, y ya lo dije y lo insisto. Acá ustedes ven dos artículos, 18 y 19 de la Ley Penal Tributaria 27430, que lo pueden encontrar en todos los separatas a partir del 1 de enero de 2018. Y esto es lo que usa el fisco. La AFIP formula denuncia una vez dictada la determinación de oficio o resuelta en sede administrativa la impugnación de actas de seguridad social. Ese es otro tema muy importante, que es la impugnación a deuda de seguridad social, ¿sí? En ambos supuestos, determinaciones de seguridad social o determinaciones impositivas, y especialmente después de la resolución determinativa de oficio, el juez administrativo, con el servicio jurídico, donde hay un área especialmente que se dedica a penal tributaria, van a efectuar la denuncia penal tributaria, remitiendo todos los antecedentes para que el juez penal, en este caso hoy es penal tributario o penal económico, depende del sorteo, evalúe la denuncia. Igualmente hoy puede darse que la denuncia penal tributaria la formule un tercero, un competidor, ha ocurrido con ex empleados que se fueron disconformes, hace la denuncia personalmente en el juzgado penal económico,
el juez ordena a la AFIP, a través de revisión y recursos, que verifique y determine la deuda en un plazo de 120 días hábiles administrativos. ¿Por qué? Porque el juez, a partir de la denuncia personal, ha, digamos, tomado la convicción de que hay un delito. Por eso lo necesita cuantificar. Y el artículo 19 habilita al organismo a que, en caso de que ante un muy buen descargo, bien probado y fundado, yo demuestre que hubo error de interpretación, que fue una cuestión técnica y determine con una multa culposa del artículo 45, el fisco puede no hacer la denuncia penal tributaria. Por eso es tan importante el descargo y llegar a la determinación de oficio. Bien, arranco. Primera pregunta, Andrea Salvatierra pregunta si se puede presentar la declaración jurada en cero sin ventas en un mes. A ver, Andrea, si vos no tuviste ventas, por supuesto que la declaración va a ser en cero, sin movimiento. El problema está que si el contribuyente que te dice no tuve ventas este mes, te está omitiendo información, vamos a decirlo directamente, te ha mentido, eso puede generar una responsabilidad, ¿me entendés? Porque puede suceder que te esté, entre comillas, no solamente autoincriminando el contribuyente, sino arrastrándote a vos que has ratificado de que no hay movimientos. Con lo cual, si te dice, no vendí nada este mes, no hice ninguna factura, que te lo diga al menos en un mail por escrito y te guardas ese correo. Gracias, Cristina. Vamos con la siguiente pregunta, que en este caso es de Mónica. Y dice, perdón, entendí que ante el silencio del fisco de pedido de prórroga era negativa, debo tener la aceptación por algún medio que nos otorgan prórroga. Esto es por un comentario del último ejemplo de las empresas presentadas que no fue notificado el ente que se aceptó la prórroga. Claro, cuando vos pedís prórroga, y esto apunta, ¿sabés qué? A los requerimientos, a las citaciones que tienen plazo perentorio de cumplimiento, si vos tenés 10 días y pedís prórroga porque estás buscando un documento, ¿qué corre el riesgo? Cuando vos pedís prórroga, el funcionario no es juez administrativo. Por lo tanto, el funcionario puede decirte verbalmente que sí y vos no tenés prueba. Si te aceptan la prórroga, tendría que venir por escrito. La única prórroga que no requiere notificarse por escrito es la prórroga a la vista. 15 días pido prórroga, no me dijeron nada, me la dieron. Es la única en la cual no requerís. Siempre las prórrogas tienen que tener una respuesta, porque se ha dado, te digo por experiencia, que termina el ajuste y aparece a continuación, ¿sí? Sumario por un incumplimiento de un requerimiento porque vos lo presentaste tardíamente. Gracias, Cristina. Siguientes preguntas. Fabián Correa dice, volviendo al tema de los comprobantes ingresados. Imaginemos que el importe está bien cargado, pero por error se cargó mal el número o la letra del comprobante. ¿Puede incurrir en malicia la presentación de la declaración jurada de IVA? No, porque ahí podés probar que hubo un error de tipificación, un error de tipeo, de número, de carga. Es un error formal. Ahí lo que podrías es argumentar un error formal, entre comillas, para arrastrarlo a una multa del artículo 39, porque ese error formal hasta puede llevar a una clausura. Entonces tenés que pedir el reencuadre de carátula, siempre a artículo 39. Gracias, Cristina. Vamos con otra pregunta también de Fabián. Dice, si el libro IVA compras de la empresa cuando se sube al portal de IVA digital es menor al que informa la AFIP porque no tengo el comprobante, ¿cuál es el que tiene validez? El que vos presentés. Porque cuando vos haces el libro IVA digital, vos punteás con toda tu documentación, con tu libro, y si resulta que hay diferencias, prima tu libro, porque en tu libro vos tenés efectivamente todos los comprobantes. El problema está que a veces el libro IVA digital que tiene en base a AFIP y que te pone a disposición, tiene más comprobantes que los tuyos. Y he visto casos en los que aceptan. Y bueno, si mañana hay una fiscalización, tendremos un dolor de cabeza. Siempre prima el tuyo, el que tenga el documento respaldatorio. Gracias, Cristina. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, obviamente venía en función de lo que venías exponiendo en ese momento. De última le pedimos que aclare. Dice, Andrea pregunta, ¿qué se debe presentar en la rectificativa?
específicamente? Una rectificativa es cuando vos ya presentaste una declaración jurada, eso se llama declaración jurada original o cero. Cuando rectificás lo podés hacer voluntariamente. Te diste cuenta que omitiste cargar un gasto o te diste cuenta de que te tomaste mal una información. Rectificar es pisar la original. Puedo tener 9, 10, 15 rectificativas, lo cual llamaría la atención. Pero puedo rectificar espontáneamente todo lo que quiera. Rectificar es pisar. Ahora, ¿qué rectificás? Acá en nuestra exposición, la idea era, cuando yo hablo de rectificativa, es tomar los argumentos del inspector como propios, decir, estoy de acuerdo, me equivoqué, tengo que probar que fue un error. Entonces, el inspector dice, usted vendió 150, no 120 como dice su declaración. Si yo rectifico, significa que hago una declaración jurada por 150 y pago la diferencia, que serían los 30 pesos. Andrea, Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Una nueva pregunta es que surgió justo en la mitad de la charla, que preguntaba Fabián, ¿cuál es el plazo legal para conservar los comprobantes y el archivo a controlar? De acuerdo a la ley de procedimientos, en realidad son 10 años. Yo sé que es terrible porque viejas épocas, antes de que existiera la evolución tecnológica que hoy tenemos, habían empresas que alquilaban para poder guardar la documentación. Hoy tenés todo digitalizado, con lo cual son 10 años, tanto las cintas testigo, hoy pasamos a controladores digitales, con lo cual, y a ver, olvídate, con controladores va a ser todo también digital, no vas a tener que guardar ni cintas testigos. Gracias, Cristina. Están apareciendo algunas nuevas preguntas. Ahí Mónica comparte, dice, ¿qué tiempo tenemos para rectificar, por ejemplo, una declaración jurada de IVA? En realidad, si vos seguís la ley de procedimientos, dice 5 días y vas a rectificar en menos. Si vas a rectificar en más, no hay plazo. En el caso de sociedades que llevan libros, muchas veces la rectificativa nace a consecuencia de la auditoría. Cuando el auditor emite el informe, descubre en el cruzamiento errores. Entonces, podés rectificar y tendrías que pagar los intereses y capital. Si vos rectificás, pagás los intereses, pagás capital, bueno, queda ahí. Por supuesto que el fisco puede mañana evaluar si hay multa, pero como fue voluntario, podrías hasta discutir una reducción de multa o un error excusable. Bien, sumo una última pregunta de Andrea, justamente que está compartiendo en el chat. Dice, ¿para anular una factura se puede generar una nota de crédito? Es que es lo correcto. No existe otra forma de anular factura. Y cuando vos haces la nota de crédito, ahí tenés que vincular con la factura que anulás y poner un pequeño texto de por qué la anulás para que quede un antecedente. Excelente, Cristina, y si les parece, vamos con la última ahí que surgió de Marina, también ahí compartiendo en el chat. Gracias por todas las preguntas y comentarios. Dice Marina Cuello, supuestamente, si la factura es emitida desde la página de SPIP, yo sufro un incendio, por ejemplo, en mi negocio, ¿no me sirve el respaldatorio de SPIP? Que si vos sufrís un siniestro como el que estás contando, tenés la denuncia. Tenés la del seguro o la denuncia que tuvo por bomberos y eso te respalda. Con lo cual, ahí te cabe la posibilidad de no tenerlo. ¿A qué apunta esto? A cuando en viejas épocas a vos se te notificaba una orden de intervención y casualmente al día siguiente aparecía una denuncia policial porque se habían llevado los libros en el auto, porque, justo a alguien se le cayó un mate arriba de la factura que necesitaba, y no la podíamos ver, ¿sí? Por eso nació este requerimiento. Bien, Cristina, bueno, están surgiendo un montón de cuestiones de agradecimiento y reconocimiento, excelente exposición, muy clara y demás, así que Adri, si te parece, te paso, bueno, para que retomes y demás, obviamente, esta parte, agradecerle a Cristina la claridad y, bueno, la predisposición y el tiempo, ¿no? Y la claridad, claramente, y el conocimiento. Dale, Adri. Gracias. Gracias, Juan. Primero, agradecer a Cristina su tiempo, su exposición muy clara. Es cierto lo que dice Juan, todos los reconocimientos aquí en el chat respecto de la forma en que has expuesto y has explicado los distintos
ítems del tema que nos convocó en el día de hoy. Lo segundo, agradecer a todo mi equipo que siempre pone las garras y sigue, Juan, Débora, Vero, y siempre estamos ahí. Agradecer a todos los participantes que nos siguen y que siempre estamos buscando eso, acercarnos entre todos y aprender entre todos, y que esto sea una capacitación mutua. Por último, recordarles e invitarlos a que los lunes a las 18 horas, de 18 a 20, cuando puedan, www.fmaprender.com.ar, la contadora Cristina Mancilla conduce un programa radial de actualidad tributaria, y decirle que los esperamos en la próxima, ya muy prontito van a tener las fechas de las nuevas reuniones y los nuevos temas. Agradecerles. Adriana, Gracias infinitas. Sí, Cristina. Quiero pasar simplemente un comentario. El próximo lunes me va a acompañar el doctor Hugo Duvaldo, que es de Editorial D&D, y quien va a venir al programa para hablar de marketing profesional orientado a contadores públicos. Y uno de los temas que a él le interesa desarrollar y que vamos a trabajar es la primer consulta. Yo creo que para los participantes puede ser muy enriquecedor. Sí, creo que sí, porque la carrera de licenciatura en administración y toda la parte de marketing se ve, así que desde ya quedan invitados. Va a ser un tema muy, muy convocante y muy enriquecedor. Gracias. No sé, Cristina, si vos querés decir algo más. Simplemente agradecerles, excelente la organización, realmente me sentí muy cómoda, espero volver a encontrarlos, y siempre digo, lo que pueda de mi parte ofrecerles, cuenten conmigo. Muchísimas gracias a todos por estar.